Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, hermanos, a este programa de renovación. Es para mí un motivo de alegría el poderme dirigir a ustedes, a nombre de la Iglesia Católica, a nombre de nuestras comunidades cristianas y a nombre de este pueblo de Dios que con tanta generosidad y amor nos permite llegar hasta vuestros hogares. A nombre de todos ellos, que la paz, el amor y las bendiciones del Señor Jesucristo les acompañen y que en esa paz y en ese amor que Él nos inspira en el día de hoy podamos compartir su palabra a través de este programa. El rostro de Jesús de gozo se ha llenado, vuelta la multitud, sereno has entendido. Estas son palabras que escuchamos a través de una canción, pero también son palabras que encontramos en el Evangelio. Qué lindo es cuando se oye hablar de Jesús y le piden que sane. En el caso de esta parábola, que sane al siervo del centurión. Ellos llegan a Jesús y le ruegan insistentes, concédele el favor tú. Jesús no se hace esperar. Jesús se pone en camino. Al llegar a la casa del soldado, a Jesús se ve que él viene con su rostro postrado. Es un hombre humilde, es un hombre sencillo y le dice: no soy digno de que entres, Señor, en mi casa. No fui a verte por no ser atrevido, mas di una palabra y mi siervo curará. Yo pregunto para ti y para mí. Hoy voy a hablar sobre el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento que anteriormente se llamaba el sacramento de la extrema unción. Hemos nosotros, en momentos de apuro, cuando ha habido necesidad de clamar hasta el Señor y gritarle: no soy digno de que entres en mi casa, mas di una palabra y mi siervo curará, y mi hermano curará, y mi padre curará, y mi madre curará, y mi suegro o suegra curarán. Hemos clamado al Señor y hemos enviado siquiera emisarios hasta Él. Es lindo ver cómo nos dice: el rostro de Jesús se ha llenado de gozo, se ha llenado de alegría. ¿Sabes por qué? Porque el hombre le dijo: yo soy hombre sujeto al mandato de las armas, y con un solo gesto que hago, todo se cumple. Entonces es cuando ese rostro de Cristo se llenó de alegría al escuchar las palabras de sumisión ante la autoridad de este hombre. Cristo aquí escuchaba de este hombre cómo él se sometía en este momento. Era romano, no era judío, era extranjero, pero a pesar de todo reconocía la autoridad y la bondad de Cristo y se sujetaba, se sometía a ella. Por eso le decía: todo se hace como yo mando, tú solo di una palabra y mi siervo quedará sano. Ahí es cuando más llena mi corazón, porque le dice el Señor: vete, centurión, que tu siervo se ha sanado. Ahora vete, centurión. Son palabras que estos niños cantaban. Son palabras que a través de la música llegan fuerte a nuestro corazón. Pero también hoy, a través de la palabra del Señor, quiero traeros el mensaje, repito, sobre el sacramento
de la unción de los enfermos. Y quiero empezar con las palabras del Nuevo Testamento en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios. Son únicamente unas líneas que nos trae la palabra del Señor para animarnos, en este caso, a llamar a los sacerdotes, a llamar a los presbíteros, a llamar a los que antiguamente se les decía a los ancianos de la iglesia, para que oren y le unjan con óleo al enfermo. Y también recalca que la oración del hombre justo tiene mucho poder. Y dice bien claro, el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. En este momento, la iglesia habla del sacramento de la unción de los enfermos, porque muchos podrían preguntarse, ¿qué es la unción de los enfermos? Yo te contestaría con estas palabras. Es el sacramento que da salud espiritual y fortaleza, y algunas veces también la salud corporal, a quienes se encuentran en peligro de muerte por enfermedad, accidente o edad avanzada. Hermanos, muchos de nosotros tenemos enfermos en nuestras casas y no llamamos al sacerdote porque hay agüeros, hay tonterías que la gente piensa y dicen con frecuencia, si llamamos al cura es que ya se va a morir. Hermano, cuando tú llamas al sacerdote, cuando él va a tu casa, cuando él unge al enfermo, cuando él ora por el enfermo, no es para que se muera, no es para pasar únicamente de esta vida a la eterna, lo que sería una gran alegría espiritual en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ese enfermo dejaría de sufrir aquí en la tierra e iría a gozar de la gloria del Señor si muriese. Pero este sacramento no es para que muera. Este sacramento es, repito de nuevo, para que encuentre la salud y la fortaleza espiritual y también algunas veces la salud corporal. ¿Qué es lo que importa en el momento de enfermedad? No es tanto la sanidad física, lo que está muy bien pedirlo y conseguirlo del Señor. Lo que importa es la fortaleza espiritual con la cual esa persona puede pasar la prueba que en ese momento vive. Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo se administra la unción de los enfermos? Y contestaría en esta forma. Después de algunas oraciones preparatorias y de imponer las manos en la cabeza del enfermo, el sacerdote lo unge con óleo sagrado en la frente y en las manos, etc. Entonces, vemos que este sacramento lo administra el sacerdote y también vemos que en este sacramento hay imposición de manos y hay unción con óleo sagrado. No es simplemente con cualquier aceitico que tengamos por allí, es óleo sagrado, el que el obispo consagra para este ministerio, o sea, para este sacramento. ¿Qué oración recita el sacerdote mientras unge al enfermo? El sacerdote dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te perdone el Señor todos los pecados que has cometido con la vista, el oído, etc. Ahora preguntémonos, ¿qué efectos produce la unción de los enfermos? ¿A qué nos ayuda? Primero, aumenta la gracia que te hace participante de la vida divina. Segundo, te anima a sobrellevar los sufrimientos con valor y confianza en Dios.
Tercero, te ayuda a vencer las tentaciones del demonio y a dominar el temor de la muerte. Cuarto, algunas veces te devuelve la salud corporal si conviene a tu salvación. Y quinto, completa, si te encuentras debidamente preparado, la remisión de la pena temporal, de modo que puedas entrar inmediatamente al cielo. Miremos, hermanos, qué importante es la unción de los enfermos. Ya lo habíamos dicho, que nos da la fuerza para poder participar de la vida en Cristo Jesús. Dijimos que nos ayuda a sobrellevar los sufrimientos con valor y confianza. Aquí se nos ha dicho que nos ayuda a vencer las tentaciones del demonio y a dominar el temor de la muerte. ¿Cuántas personas tienen miedo a morir? Y yo creo que es una cosa muy normal, porque se nos ha impuesto a que sintamos miedo, ya se va a morir, ya se va a morir, y lo decimos es como con amenaza o qué sé yo cómo. Y no tenemos por qué tener miedo a la muerte, porque la muerte es el paso de la vida a la vida eterna, o sea, de aquí de la muerte, de este mundo de pecado a la vida eterna, donde ya no hay que sufrir, si hemos vivido en gracia de Dios. Y otra cosa que también hace es devolver esa salud cuando Dios así lo quiere, es decir, cuando conviene a la salvación de la persona, porque muchas veces esa persona ya cumplió con su periodo de tiempo aquí en la tierra. Entonces lo que ocurre es que ya al haber cumplido con su misión, el Señor le llama a reunirse con Él para tener su premio eterno. También nos damos cuenta que por este sacramento de la unción de los enfermos, tenemos la remisión de la pena temporal, es decir, nos da todas esas indulgencias suficientes que hablábamos en uno de los programas anteriores, las indulgencias que nos ayudan a la remisión de la pena temporal si estamos debidamente preparados. Entonces, yo quisiera, por medio de la palabra del Señor, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en los versos del 16 al 18, mostrarte cómo nunca debemos desanimarnos, sino tener confianza en Dios. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor. Por eso, nunca nos desanimamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu es renovado cada día. Mira qué hermoso, hermano. Nuestro cuerpo se desgasta. Nuestro cuerpo llega a la etapa, al momento en que un día tiene que morir. Pero lo lindo, lo grande, lo maravilloso, lo especial es que si el cuerpo se acaba, el cuerpo se desgasta, el cuerpo muere, el espíritu no. El espíritu se va a gozar de la gloria eterna del Señor. ¿Sabes por qué? El espíritu se va renovando cada día. Y al renovarse cada día se prepara para la entrega. Dice, porque lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa. Y nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. ¿Sí ves? Lo que sufrimos aquí es temporal. Va a pasar. En algún momento termina. Y nos trae el resultado de una gloria eterna mucho más grande y abundante. ¿Por qué? Porque ese espíritu ha ido madurando. Ese espíritu se ha ido fortaleciendo. Ese espíritu se ha ido llenando de Dios. Y como consecuencia el resultado es la gloria eterna. Y por supuesto es mayor que lo que aquí pasa. Porque eso permanece eternamente. Dice el verso 18, pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas que se ven no duran, pero las que no se ven duran para siempre. Es palabra de Dios. Entonces, nosotros más bien que mirar que la persona está vieja, que la persona ya está agotada y cansada, miremos cómo ayudarle a fortalecer su espíritu, que es lo que no se ve. El cuerpo se ve y el cuerpo va a terminar, hermanos, y termina aquí en la tierra. Y la prueba de ello es que el día que muere la persona le sepultamos, le llevamos y le damos sepultura santa. En cambio, con el espíritu no, el espíritu va y se encuentra con su Señor. Y allí, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que tú has hecho por ese espíritu, pues
lo hiciste para darle la gloria al Señor y para tú, al encontrarte con Él, tener la gloria de tu Señor. Entonces, hermanos, queda bien contestado cuáles son los efectos que produce la unción de los enfermos. Fortalecer tu espíritu, darle fuerza espiritual para el encuentro, sea con el Señor inmediatamente o sea pasando la prueba que estás viviendo, al tiempo vas a encontrarte con Él, porque todos tenemos que llegar un día allá a su reino, todos tenemos que morir. Dice otra pregunta: ¿la unción de los enfermos borra los pecados? Y la contesto en dos partes. Primero, borra todos los pecados veniales. Y segundo, también los mortales, si estás incapacitado de confesarte, a condición de que te encuentres sinceramente arrepentido. Entonces, por medio de la unción de los enfermos, se borran todos los pecados, si en la persona hay verdadero arrepentimiento, aunque no pueda confesarlos por su incapacidad, pero el arrepentimiento, el corazón sincero de esa persona en ese momento los lleva a encontrar el perdón de los pecados a través del sacramento de la unción de los enfermos. Mira que no es solo el ungirlo con el aceite, no es solo el orar por esa persona, sino que trae consigo toda esa serie de bendiciones, que la persona queda completamente sana de su espíritu también. ¿Quién administra la unción de los enfermos? Al principio dijimos que era un sacramento que lleva el sacerdote, y en este momento lo confirmo como respuesta. El sacerdote es el único ministro de este sacramento. Es el sacerdote el que administra el sacramento de la unción de los enfermos. Así es, hermano, que si en tu hogar hay alguien que está en necesidad, en peligro de muerte, o simplemente en una enfermedad grave, o en un caso de ancianidad, es bueno que llames al sacerdote, porque aunque otras personas oren por él, por ese enfermo, no es lo mismo que llamar al sacerdote para darle la unción de los enfermos. Esa otra oración es una oración de una persona que dentro de la iglesia puede llevar la paz de Jesucristo, pero no puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Nosotros, como laicos, como seglares o como religiosos, en cuanto a religiosas se refiere, monjas, no podemos dar el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Podemos orar por las personas? Sí, pero llevar el sacramento, no. ¿Quién puede recibir la unción de los enfermos? Es una pregunta muy común y muy corriente, y con ella aclaramos cuándo tú puedes llevar a esa persona o llamar al sacerdote para ungir el enfermo con el sacramento. Cualquier católico que se halle en peligro de muerte por motivo de enfermedad, de accidente o de edad avanzada. Es suficiente una prudente estimación respecto a la seriedad de la enfermedad. El paciente debe de ser ungido antes de la operación quirúrgica, cuando se debe a enfermedad peligrosa. Los ancianos pueden recibir la unción si se encuentran en condición de notable debilidad, aunque no les aqueje enfermedad alguna. Los niños enfermos pueden recibir la unción si tienen suficiente edad para ser confortados con este sacramento. Entonces, miren, hermanos, este sacramento se aplica para estos momentos de emergencia, de necesidad urgente, como operaciones, como casos de cánceres, como casos de enfermedades que para el mundo ya no tienen curación. También para los enfermos que están ancianos y que tienen muchas debilidades, aunque su enfermedad no sea mucha, o inclusive que no tengan enfermedad, pero que estén demasiado débiles y que su edad avanzada ya los haya llevado a postrarse en una cama. También puede ser para aquellas personas que tienen enfermedades que son incurables por los médicos, aunque no estén postrados en cama o tengan, digamos, enfermedades como cánceres y eso. Digamos, la artritis es una enfermedad que no se puede curar, no la cura el mundo. Y hay una serie de enfermedades que, si ustedes investigan, son enfermedades que con prudencia nos llevan a nosotros a recibir el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuándo se debe recibir la unción de los enfermos? Se debe recibir al comienzo del peligro, es decir, tan pronto como se presente una enfermedad peligrosa. No se debe dejar para el final. Muchas veces al final quieren llamar al sacerdote,
Y si el sacerdote no está, o el sacerdote está celebrando misa, o no puede salir en ese momento por otra emergencia, después culpan al sacerdote y después se alejan de la iglesia como una represalia, porque el sacerdote no estuvo listo cuando ustedes necesitaban que fuera. Yo conozco personas amargadas, personas que no vienen a la iglesia y personas que hablan mal de los sacerdotes, porque en el momento en que necesitaron, porque ya vieron al enfermo boqueando, como decimos vulgarmente, vinieron a buscar, y cuando no les dieron el auxilio en el instante preciso, por cualquier motivo, y ustedes saben que hay muchos motivos por los cuales el sacerdote no puede salir inmediatamente, entonces cuando llegaron a su casa, la persona ya estaba muerta, culparon al sacerdote, culpan la iglesia y se retiran de la iglesia. Y yo creo que no se debe esperar hasta que el paciente se halle en el trance de la muerte, o esté inconsciente o demasiado débil para recibir el sacramento con atención, devoción y fe. Es un sacramento donde si la persona puede participar, yo creo que va a sentir una gran alegría espiritual. Una persona afectada de cáncer, por ejemplo, o que tiene serios problemas del corazón, debe de recibir el sacramento, aunque el médico no pronostique la muerte, sino para meses o tal vez años más tarde. Muchas personas hoy en día dicen, bueno, puede durar un año. Pero ¿qué tal si tú crees en Cristo, confías en Cristo como ese centurión, como ese soldado romano, y buscas la sanidad para tu enfermo, y a través de ese sacramento la persona se sana y desaparece el peligro de muerte? Los médicos tienen que declarar muchas veces, es un milagro. Pero qué lindo que nosotros, que sabemos que existen milagros y que sabemos que Cristo está vivo porque Él no está muerto, y sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que hoy en su iglesia, la Iglesia Católica, donde Él dejó todo su poder ministerial a través de los apóstoles, hoy se pueden realizar esas curaciones y milagros también. ¿Con qué frecuencia puede recibir este sacramento? El sacramento puede ser repetido si se recupera la salud o si dentro de la misma enfermedad el peligro se torna más serio. Entonces no es un sacramento que se dio una vez y ya terminó. No, este sacramento se puede repetir de acuerdo con la seriedad de la enfermedad o el peligro en que se encuentra la persona. ¿Qué se debe de hacer si alguien muere sin recibir este sacramento? Hay que llamar al sacerdote inmediatamente. En muchos casos, después de la muerte aparente, él puede administrarle el sacramento bajo condición. ¿Qué clase de pecado es privar a un paciente de esta unción de los enfermos? Es pecado muy serio, y sucede con frecuencia que en la familia solamente el enfermo es católico. En tal caso, debe de pedir a los parientes que si se presenta peligro de muerte, llamen al sacerdote. ¿Por qué pedir esto, hermanos? Pues yo voy a hablar con la palabra del Señor y voy a mostrarles por qué debemos de hacerlo. En San Juan, en el capítulo 6, en el verso 63 dice, el espíritu es el que da vida, el cuerpo no sirve de nada, y las cosas que yo les he dicho son verdades espirituales y dan vida. Entonces, miremos, el cuerpo no sirve de nada. El cuerpo lo tenemos aquí por un periodo de tiempo y luego ese cuerpo va a desaparecer. ¿Pero qué es lo que sirve? El espíritu. ¿Y quién es el que llena el espíritu? El espíritu le da vida a Cristo Jesús a través de su espíritu divino. Entonces, si tú eres católico, pide que te traigan ese sacramento, porque ese sacramento te da la gracia espiritual para continuar adelante. Si otras personas no creen, allá ellos que vivan su creencia, pero que a ti te ayuden a encontrarte con el Señor, porque a través de este sacramento recibimos su fuerza y su gracia espiritual. ¿Qué se debe hacer antes de que el sacerdote llegue para la unción de los enfermos? Se debe extender un mantel blanco sobre una mesa junto al lecho, colocar en ella un crucifijo, 2 velas benditas, un vaso de agua, una cuchara y un poco de algodón. Esto que yo estoy diciendo es lo que normalmente se hace en los lugares donde hay facilidad para hacerlo. Ahora me puedes preguntar, ¿por qué 2 velas? ¿Por qué no una sola? Y si no hay velas en la casa, ¿qué hacemos? Y me puedes preguntar una serie de cosas que yo te contestaría, haz lo que puedas, pero recibe de todo corazón al sacerdote. Yo voy a decirte lo que se ha acostumbrado. Se acostumbra que uno de los miembros de la familia, con una vela en la mano,
encuentre al sacerdote en la puerta y lo conduzca hasta el cuarto del enfermo. Nadie debe de hablarle al sacerdote porque es probable que lleve consigo la Sagrada Comunión. Todos deben arrodillarse cuando él entra. Estas son normas que se han usado en la iglesia. Si tú las practicas, si no las practicas, ¿cómo? Yo no creo que tengan demasiada importancia como para decir si no se vive en el sacramento no llega. No, pero es simplemente respeto que usamos para recibir al Señor en una casa, y también el agua se debe tener y la cuchara para ayudarle al enfermo a pasar la Divina Eucaristía si va a comulgar. Y el poquito de algodón, aunque el sacerdote me imagino que lleva con él, pues se puede tener listo también, no sobra. Y esto simplemente es reverencia a la Divina Eucaristía, a Jesús sacramentado que llega a través del sacerdote porque lleva el Santísimo Sacramento. ¿Qué hace el sacerdote al entrar al cuarto del enfermo? Después de algunas oraciones preparatorias y de rociar al enfermo con agua bendita, le administra el sacramento de la penitencia, o sea, la reconciliación, luego la unción de los enfermos y después le da el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Miren qué lindo, son 3 sacramentos que el enfermo recibe. Qué hermoso que nosotros podamos contribuir a esa partida de nuestros seres queridos. Cuando estos sacramentos se administran a una persona cercana a la muerte, recibe el nombre de últimos sacramentos. Si la persona no ha sido anteriormente confirmada, el sacerdote puede administrarle también este sacramento inmediatamente antes de la unción de los enfermos. Miremos algunos puntos prácticos. Un católico enfermo, con mayor razón, si está seriamente enfermo, debe de sentirse dichoso y tranquilo cuando llega el sacerdote para proporcionarle los consuelos y ayudas que solo los sacramentos pueden otorgar. Si te hallas como paciente en un hospital no católico, comunica a tu párroco y di también a los médicos y enfermeras que llamen a un sacerdote en cuanto adviertan que estás en peligro de muerte. El católico debe enterrarse en un cementerio católico. Pide a tus parientes que hablen con un párroco acerca del funeral. Y lo último es, la Iglesia Católica no proscribe la cremación, aunque tal práctica tiene lugar rara vez entre los católicos y solo se admite por excepción. Hoy en día creo que la Iglesia Católica está permitiendo la cremación también, o sea, el quemar la persona y ya con las cenizas hacer lo que se decida hacer con ellas. Esto es, hermanos, una información más o menos rápida sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Sería maravilloso que tú y yo pudiésemos ayudar a nuestros seres queridos a encontrarse con el Señor si están en peligro de muerte, o a recuperar su salud si aún el Señor quiere permitirles vivir aquí por un periodo de tiempo más. Gracias, hermanos, por participar de este programa. A nombre de la Iglesia Católica, que el Señor les bendiga, que la paz y el amor del Señor Jesucristo les acompañen para siempre. Alabado sea el Señor Jesús, bendito por los siglos de los siglos. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.